Vale. Si no escuchan, usamos el micrófono. ¿No se escucha? Bueno. Micrófono. Buenas tardes, yo soy la doctora Recarte de la Cátedra de Dermatología. Vamos a hablar de enfermedades no follales. Ustedes en todo este ciclo vienen hablando de enfermedades dermatológicas, hablaron de la patología infecciosa, de las enfermedades de transmisión sexual, de la farmacodermia y ahora vamos a hablar de las no follales. ¿Por qué en una selección tan conspicua de temas se puso las enfermedades no follales? Que son enfermedades inherentes casi exclusivamente a la especialidad, porque son enfermedades que pueden causar la muerte del paciente. Entonces, por eso son enfermedades que hay que diagnosticarlas rápido y para poder tratarlas y poder solucionarle el problema al paciente. ¿Y qué son las enfermedades ampollales? ¿Alguien se acuerda de qué era una ampolla? ¿Qué era? Una lesión primaria, sí. ¿Qué características tenía? Está sobrelevada y tiene líquido en su interior. O sea, es una lesión cavitada, no es una lesión sólida. ¿Y tiene contenido líquido de qué tipo? Ceroso. Siempre la ampolla es ceroso desde el inicio. Después, ese líquido ceroso puede hacerse hemático, puede contaminarse y ser purulento, pero la ampolla, por definición, es de contenido ceroso. ¿Y qué diferencia hay entre vesícula y ampolla? El tamaño. ¿Cómo? Eso es una diferencia histopatológica, perfecto. Pero clínicamente, ¿quién? Perfecto. La ampolla es mayor a 5 milímetros y cuando es muy grande y muy extensa se llama clistena y la vesícula es menor a 5 milímetros. Y como su compañero dijo, si ustedes hacen un corte histopatológico, la ampolla es una sola cavidad, en cambio la vesícula está tabicada. Entonces, ¿qué son las enfermedades ampollales? Son un grupo heterogéneo de entidades porque tienen diferentes causas nosológicas, pero que se caracterizan por presentar como lesión elemental, todas ellas, vesículas o ampollas en algún momento de su evolución. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Dos grandes grupos, los pénfigos y los penfigoides. La diferencia fundamental, los pénfigos tienen una ampolla intraepidérmica, o sea, la lesión histológica se produce dentro de la epidermis, siempre por arriba de la membrana basal. Y así lo vamos a dividir en vulgar, vegetante, foliáceo, el pénfigo medicamentoso, el pénfigo seborreico y el paraneoplásico. Y los penfigoides, la característica es que siempre la ampolla está en la unión dermoepidérmica, o sea que tiene toda la epidermis como techo, por lo cual esas ampollas son mucho más resistentes y se rompen con menos facilidad que la de los pénfigos. Y esa es una de las primeras diferencias semiológicas que hay entre las dos entidades. Y dentro de los dos penfigoides vamos a hablar de dos fundamentalmente, el de Leber y la dermatitis herpetiforme. Todos los otros penfigoides son patología propia de la especialidad. Pero bueno, yo se los puse para que sepan que existen por si en algún momento lo ven. Incluso algunos se van a cruzar con otras especialidades. Por ejemplo, el cicatrizal es muy probable que lo sientan nombrar en oftalmología, porque la lesión principal, aparte de los genitales, se da a nivel del ojo. Y el penfigoide gestacional, si bien es una patología de piel, es una de las patologías más graves del embarazo. Así que a lo mejor cuando cursen obstetricia hablan de eso. Vamos a empezar a hablar de los pénfigos. ¿Alguno tiene idea qué son los pénfigos? Son un grupo de enfermedades adquiridas crónicas. Son enfermedades autoinmunes donde los autoanticuerpos se generan contra proteínas de los desmosomas. Entonces, el antígeno sería las proteínas de los desmosomas. Y el organismo genera autoanticuerpos contra esas proteínas y eso produce la ruptura, ese choque antígeno-anticuerpo produce la ruptura del desmosoma y se produce una ampolla que se llama acantolítica. La acantolisis es la ruptura del desmosoma y la separación de las células epidérmicas. Entonces, dentro de la ampolla generalmente encuentran queratinocitos flotando. El
bueno, es mucho más severo y mucho más grave el pénfigo, digamos, si hiciéramos un abanico o un espectro, el más severo de todos es el pénfigo vulgar y el más benigno de todos es el pénfigo seborreico. Esto es para aclarar un poco la etiopatogenia, y esto es una enfermedad realmente autoinmune, o sea, el organismo reacciona contra parte de él mismo. Los antígenos son las desmogleínas que se encuentran a nivel de los desmosomas. El organismo genera autoanticuerpos, sobre todo de tipo IgG, de tipo 4, contra esas proteínas. Se produce el choque antígeno-anticuerpo a nivel del desmosoma, se rompe, se activa todo el proceso inflamatorio, plasminógeno, fibrina, complemento, se rompen los desmosomas y se produce la ampolla. Ya vamos a ver que esto lo vamos a poder testificar por una prueba que se hace, que es la inmunofluorescencia. O sea, nosotros hacemos una inmunofluorescencia sobre la piel donde está la ampolla y va a aparecer estos autoanticuerpos dispuestos de una forma tal alrededor de las células de los queratinocitos, que para permitir confirmar el diagnóstico. Incluso esos autoanticuerpos se pueden dosar en sangre y entonces nosotros sabemos frente a qué estamos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar. Siempre la ampolla es intraepidérmica y siempre el proceso histopatológico que se produce es la acantolisis. O sea, cuando ustedes ven acantolisis informado en una biopsia de una enfermedad ampollar, eso es sinónimo de pénfigo. Y entonces tenemos los de ampolla superficial, que son los que están subcórnea o a nivel de la granulosa. Y ahí tenemos dos variedades, el pénfigo eritematoso o pénfigo seborreico y el pénfigo foliáceo. Y los de ampolla profunda, que son los más graves, y eso se produce a nivel de la capa espinosa, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues estoy para acá. ¿Y dónde me pongo? Porque este aula es medio incómodo para proyectar y... La verdad que no llego a la máquina. Y los de ampolla profunda son el vulgar, que es el más severo de todos, y el pénfigo vegetante, que es una variedad topográfica y evolutiva del pénfigo vulgar. Y después tenemos otros dos pénfigos, que son los paraneoplásicos y los medicamentosos, que son dos variedades particulares que ya vamos a ver. Vamos a hablar del pénfigo vulgar. Así, generalmente se ve un paciente de pénfigo. Si yo me siento, no me voy a tapar, pero yo no lo veo a ustedes y no me gusta hablar así, pero bueno. ¿Así está mejor? ¿Ven mejor o les tapo lo mismo? Bueno. El pénfigo vulgar, así van a ver los pacientes de pénfigo. Un paciente como un gran quemado. O sea, empieza con ampollas. Esas ampollas son flácidas, se rompen porque están solamente con techo con una parte de la epidermis. Comienza en el 100% de los casos con mucosa oral. No hay pénfigo vulgar sin lesión en la mucosa oral. Esa es la otra diferencia con los pénfigoides. O sea, si uno en dermatología hace una buena semiología, llega rápido al diagnóstico. O sea, la piel nos habla. Si uno puede leer lo que la piel, o escuchar lo que la piel nos dice, hace un diagnóstico muy rápido. O sea, es muy fácil hacer un diagnóstico dermatológico cuando uno está entrenado en hacer una buena semiología dermatológica. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Ampollas flácidas, por lo tanto, se rompen con facilidad y ustedes lo van a ver como está acá, con áreas como denudadas, como si el paciente fuera un gran quemado. El paciente va a relatar generalmente que hace 3 o 4 meses que empezó con lesiones a nivel de la mucosa oral. Muchas veces consultan al odontólogo o al clínico o al dermatólogo y si no se lo piensa, no se lo diagnostica, pero cualquier lesión a nivel de la mucosa oral o cualquier paciente que tiene ampollas a repetición y que no son traumáticas, o sea que no se quemó, que no tiene una prótesis que le está lastimando y que no curan en la evolución, o sea que tardan en curar, no solucionan espontáneamente, merece hacerse una biopsia porque uno puede llegar a hacer un diagnóstico antes de que llegue a ser las lesiones de la piel. Afecta
te aumento, tronco, miembros, cuero cabelludo, las mucosas, afecta la mucosa oral, pero también afecta el tracto digestivo, porque es un epitelio lo que hay en el tracto digestivo. Entonces el paciente tiene dificultad para alimentarse porque generalmente tiene esofagitis. Y también afecta la mucosa genital. ¿Alguno se acuerda de lo que es el signo de Nikolsky? Claro, es la pérdida de unión de los desmosomas hace que cuando uno hace una fricción sobre la piel, la epidermis se desprende. O sea, no es que se van a quedar con la epidermis en la mano, pero se despega. ¿Tienen la sensación que cuando ustedes se ponen un guante de látex, si pasan el dedo arriba, que se siente como que el látex se mueve sobre la piel que está por debajo? Bueno, eso exactamente es el signo de Nikolsky. Esa misma sensación les da el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky significa actividad de la enfermedad. Entonces, si nosotros estamos con un paciente en tratamiento y el paciente sigue haciendo ampollas o dejó de ser ampollas pero sigue teniendo Nikolsky positivo, significa que estamos con una dosis baja de la medicación, no estamos en la dosis suficiente de medicación y significa que la enfermedad está activa. Eso es el Nikolsky positivo. El paciente junto con las ampollas tiene generalmente alteración del estado general, porque tiene una pérdida importantísima de electrolitos, entonces generalmente tiene frío, no puede controlar, regular la temperatura y el medio interno, tiene halitosis por lesiones a nivel de la mucosa oral y tiene un olor característico. El pérfigo huele a pérfigo. Cuando uno olió alguna vez un pérfigo, no se olvida, se los aseguro, nunca más en la vida. Si alguno estuvo haciendo, ¿ustedes están haciendo los prácticos de pediatría o no? ¿Van al Carrasco? ¿Les tocó a alguno ir al Carrasco? Porque en esta semana tuvimos 3 pérfigos internados nosotros y los chicos, un grupo de los que estaban yendo allá a hacer los prácticos los vieron, porque son enfermedades así, que a veces tenemos, otras veces no tenemos. No es una patología muy común y de la práctica diaria. Bueno, ahí como ustedes ven, están las lesiones mucosas. Algunas son mínimas, como ven acá. Este paciente tiene muchísimas más. Acá tienen las erosiones. Este paciente tiene en el borde lateral de la lengua. Ven que son ampollas simples, que se pueden confundir con cualquier otra lesión ampollar de la cavidad oral. Con un afta, con una quemadura, por ejemplo, uno que toma mate caliente se quema y a veces se despega la mucosa, pero todo eso tiene un periodo de evolución limitado. O sea, un afta, en una semana, 10 días, cicatriza. Una quemadura, la mucosa repara rapidísimo, a lo sumo en 5 o 6 días se repara. En cambio esto se cronifica y son pacientes que están 4, 5, 6 meses con estas lesiones. Entonces por eso, ojo, porque esto precede en mucho tiempo a la aparición de las lesiones cutáneas. Fíjense, el paciente de frente y de atrás donde tiene ampollas rotas. Ven como la piel está denudada y algunas cicatrizan y dejan esa costra residual. Otro paciente, fíjense cómo se denuda la piel, el paciente hay que tratarlo como si fuera un gran quemado. Por supuesto, nunca vendarlo. Yo no me voy a olvidar nunca, una vez vamos a ver un paciente que teníamos nosotros en el Carrasco internado y bueno, se descompensó y hubo que ponerlo en terapia. Lo pusieron en terapia y lo envolvieron como una momia. Claro, cuando le sacaron la venda, le hicieron un Nikolsky y le sacaron absolutamente toda la piel. Entonces al paciente jamás hay que vendarlo. Al paciente hay que tratarlo como un gran quemado, pero tenerlo en una habitación climatizada, donde no tenga cambio de temperatura y desnudo, y con el arco como se le pone a los quemados y con el colchón como se le pone a los quemados, porque si no, le estamos provocando el Nikolsky y le estamos despegando a nosotros la poca epidermis que le queda pegada. ¿Tiene riesgo de infección por ejemplo? Sí, seguro. Es una de las complicaciones más frecuentes. Encima el tratamiento es con corticoides, dosis inmunosupresoras, así que tiene todo el riesgo. Fíjense, este paciente tiene las lesiones más localizadas, pero tiene muchísimas más lesiones mucosas. Fíjense cómo tiene el ojo, cómo tiene la boca, cómo tiene la nariz. Pero fíjense cómo después de todo eso el paciente cura cuando responde y a veces lo único que deja, como
lo único que deja es una pigmentación postinflamatoria, pero no de cicatriz residual. El pérfigo vegetante, que es la otra variedad, ¿me quiere hacer alguna pregunta de esto? Sí. ¿Respeta palmas y plantas o la...? No, no respeta nada, puede aparecer en cualquier lado. No es lo habitual que aparezca en palmas y plantas, pero bueno, esa es una de las diferencias fundamentales con el eritema polimorfo, que es otra. Cuando hablan de patología alérgica o cuando hablan de farmacodermia van a hablar de eritema polimorfo. El eritema polimorfo empieza generalmente por palmas y plantas. En cambio, esto no es habitual que tome, pero no significa, ya van a ver en una paciente cómo tenía lesiones periunguiales, por ejemplo. Sí. Ahora vamos a hablar después del tratamiento. Vamos a dar todos los pérfigos y después vamos a hablar de todo el tratamiento del pérfigo. El pérfigo vegetante es una variedad topográfica del pérfigo vulgar, o sea, es el pérfigo vulgar cuando localiza en los grandes pliegues, cuando cicatriza hace esas lesiones vegetantes como ustedes ven ahí, ¿ven? En vez de reparar haciendo dejando una cicatriz hiperpigmentada, puede hacer esa lesión exofítica. Tiene mucho menor compromiso mucoso y es mucho mejor el pronóstico, porque el paciente no tiene superficies tan extensas denudadas como en un pérfigo vulgar. Y responde más rápido al tratamiento y con dosis más bajas de corticoides. Fíjense, siempre en los grandes pliegues o en los pliegues, este paciente tenía a nivel interdigital, y fíjense, esta paciente tenía lesiones ampollales a nivel del tronco, pero tenía todas esas lesiones vegetantes a nivel del perioníqueo. El pérfigo seborreico es la variedad más benigna y es la de mejor evolución. Se llama seborreico porque afecta las zonas seborreicas de la piel, la zona centrofacial, medio torácica, medio interescapular. Prácticamente no tiene afectación mucosa, se caracteriza por la aparición de un eritema, por eso se llama pérfigo eritematoso. Por ahí cuando lean, según la bibliografía y el autor que lea, lo pueden encontrar como pérfigo seborreico o pérfigo eritematoso. Entonces, hace ese eritema primero, sobre el que después asienta una costra, una escama amarillenta y untuosa, que no es más que el líquido ceroso de la ampolla que se formó, que se desecó. Pero como la ampolla es muy superficial, la ampolla está generalmente a nivel de la granulosa o del estrato lúcido, entonces por eso no se hace una ampolla no tiene techo que le contenga el material, el líquido. El paciente tiene buen estado general y realmente tiene muy buena evolución al tratamiento. Fíjense, este paciente tenía solo esa lesión. Cuando nosotros lo vimos, pensamos en un lupus discoide crónico, porque tenía eritema, tenía algunas escamas y tenía atrofia. Si ustedes se fijan, acá reparado, el paciente tiene dos marcas, porque le hicimos una biopsia y cuando la patóloga nos informó que era un pérfigo seborreico, nosotros dijimos la patóloga enloqueció. Entonces no le creímos a la patóloga y le hicimos otra biopsia nueva porque pensamos que la biopsia, y no, era un pérfigo seborreico, solamente una localización ahí. Pero bueno, este paciente es un paciente de hace 10-12 años atrás. Con el avance de la inmunología, cada vez se cruzan más los anticuerpos que producen el pérfigo y el lupus discoide crónico. Entonces, acá algunos hablan de que la variedad del lupus ampollar es lo mismo que el pérfigo seborreico. O sea, es una patología similar. Entonces, bueno, con el avanzar de los años uno va aclarando las ideas. Y fíjense cómo el paciente reparó totalmente y lo único que le dejaron fueron las dos marcas de la biopsia. Este es el paciente del principio, fíjense las lesiones centrofaciales y las lesiones interescapulares y cómo después del tratamiento el paciente quedó impecable. El pérfigo no se cura, o sea, el paciente que tiene un pérfigo siempre potencialmente puede volver a repetir otro brote. Lo que pasa es que a veces tiene periodos de acalmia donde no tiene ni una lesión durante un montón de años. Y como último de los pérfigos
habituales, no los que tienen desencadenantes específicos, tenemos el pérfido foliáceo. El pérfido foliáceo tiene dos variedades, uno epidémico y otro no epidémico. El epidémico es una variedad que se da en los estados del nordeste de Brasil, aparentemente causado por un factor infeccioso y que causa brotes epidémicos de pérfido foliáceo en ese grupo en un determinado momento del año. Pero bueno, también puede tener un pérfido foliáceo en otro lugar que no sea Brasil y en estos estados del nordeste, y ese sería el no epidémico. Y ese no epidémico simula la eritrodermia. O sea, el paciente está rojo. ¿Qué es una eritrodermia? ¿Uno sabe? Una eritrodermia es el hombre rojo, es una dermatosis que el individuo se pone totalmente rojo, no queda un pedazo de piel sin eritema. Entonces acá tenemos, aparte del eritema, la escama, por eso se llama foliáceo, porque descama. Generalmente no tiene lesiones mucosas, pero sí tiene mucha afectación conjuntival. El paciente se comporta así como si fuera un gran quemado, pero con poca pérdida de electrolitos, porque no tiene ampollas por las que está eliminando líquido y por lo tanto desestabilizando el medio interno. Generalmente afecta a las uñas y le causa la pérdida de las uñas al paciente y puede producir una alopecia. En cuanto al pérfido medicamentoso, esto es importante porque hay medicamentos que se usan, o sea, hay algunos que no son tan comunes como es la penicilamina, que es el número 1 en desencadenarlo. Pero hay otros, como son todos los derivados de los captopriles que se usan para la hipertensión, o la rifampicina, o la fenilbutazona, o la heroína. Porque la heroína, el drogadicto heroinómano, es uno de los que puede hacer pérfido medicamentoso. La heroína es una de las que más frecuentemente desencadena esto. Pero no se damos en Argentina, calculo, no hay consumo de heroína. Bueno, eso es de acuerdo a la sensibilidad personal de cada uno. Sí, se ve en la Argentina, no por heroína, por otras cosas, pero bueno, yo se los digo porque ante un paciente adicto con lesiones ampollares es una de las cosas que hay que pensar. Estos pérfidos medicamentosos pueden ser de dos tipos: inducidos por drogas o desencadenados por drogas. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre esto? ¿Cómo sería el inducido y cómo sería el desencadenado? El inducido sería cuando la droga es la causa por la que ocurre el pérfido. Exacto. El desencadenado sería cuando es algo que está latente y la droga es un factor que... El desencadenado, como ella les dice, es un paciente que tiene antecedentes de pérfido o tiene los anticuerpos que estaban ahí latentes, toma la droga y lo desencadena. En cambio, el inducido, la droga es la que genera los anticuerpos contra los desmosomas. ¿Estamos? Esa es la diferencia fundamental. A los fines prácticos no hay mayor importancia. Sí, lo que pasa, por ejemplo, en un inducido es con los pacientes que toman todos los derivados de los enalapriles, fundamentalmente que son pacientes que por ahí durante un montón de años vienen tomando la droga y de repente hacen esto. ¿Por qué? Porque la droga fue sensibilizando hasta que desencadena la reacción. Generalmente empieza como una farmacodermia, como lesiones urticariformes, y después aparecen las lesiones ampollares, que generalmente no son tan extendidas como veíamos antes, sino que son lesiones mucho más localizadas. ¿Tiene algo que ver con el síndrome de Gress? No, eso es otra cosa. El DRES es una hipersensibilidad con eosinofilia. No tiene absolutamente nada que ver, porque el DRES aparte te da una eritrodermia, una descamación. En cambio esto te da ampollas. Y el DRES tiene fiebre también. Generalmente evoluciona hacia un pérfido foliáceo, o a veces se cura como un pérfido, como la característica que tuvo. Y como las lesiones son más pequeñas, las ampollas, se llama a veces pérfido herpetiforme, porque remeda las vesículas del herpes. Acá tienen la paciente. Esta paciente es una paciente que tomaba enalapril de hacía un montón de años y de repente hace esto. Se le suspende el enalapril, se le hace... Ella estaba contenta, siempre se reía, se había quedado pelada, estaba llena de ampollas, pero tenía un humor que creo que es lo que le sacó adelante. Y le cambiaban la droga y hacía pico
estaba hipertensivo, encima había que darle corticoide para el tratamiento. La verdad que fue difícil conseguir estabilizarla. Pero bueno, hace como 5 años que está libre de lesiones. Y el pérfigo paraneoplásico es una variedad del pérfigo vulgar donde hay una gran afectación mucosa y las características de las lesiones es que simulan. Las lesiones parecen las de un eritema polimorfo con ampollas de gran tamaño, pero que son muy dolorosas. Generalmente, el paciente le arde porque tiene la piel denudada, pero la ampolla no le duele. En cambio, las de los paraneoplásicos, las ampollas generalmente le causan mucho dolor. Generalmente se asocia a linfomas foliculares, a sarcomas y a carcinomas epidermoides de bronquio. Es una patología muy poco común, muy poco común. Yo en 32 años de dermatóloga creo que vi 3. O sea, es una cosa sumamente rara por suerte, porque generalmente lleva un compromiso severo del paciente y depende de la evolución del tumor. Porque todas ustedes saben que las paraneoplasias, la evolución de la paraneoplasia depende de lo que hagamos con el tumor, si lo tratamos o no lo tratamos. Y como estos son tumores generalmente difíciles de tratar, también el pérfigo se hace difícil de tratar. Bueno, ¿cómo estudiamos un pérfigo? Nosotros, ustedes están en una guardia, les cayó ese señor que yo les mostré, ¿qué hacen? Aparte de pedir interconsulta con dermatología, pueden lucirse muchísimo haciendo un citodiagnóstico. Un citodiagnóstico es romper una ampolla, extender el material de la base de la ampolla sobre un portaobjeto común, se hace un Kienza y ahí aparecen los queratinocitos. Entonces ustedes en 1 hora pueden decir si esa ampolla es una ampolla acantolítica o no. Y como muy pocas cosas dan ampollas acantolíticas, se pueden aproximar al diagnóstico. Por supuesto que nosotros no vamos a empezar un tratamiento de un pérfigo con un citodiagnóstico, pero el citodiagnóstico ya nos descarta un montón de otras cosas que pueden ser, tener lesión ampollar como base. Después se hace una histopatología y una inmunofluorescencia. ¿Qué vamos a ver en la histopatología? La acantolisis. ¿Se acuerdan que yo les dije que se desprendía la ampolla, tiene la membrana basal como base y la epidermis como techo? Eso determina la formación de esta ampolla suprabasal o subcórnea y la aparición en el interior de la ampolla de queratinocitos sueltos. La otra pata del diagnóstico es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, hay 2 tipos de inmunofluorescencia. La directa, que es la que se hace directamente sobre la piel, y la indirecta, que es la que busca estos autoanticuerpos en sangre. En la directa vamos a ver depósitos granulares de IgG. ¿Se acuerdan que dijimos que era una IgG, un anticuerpos anti-IgG4? Hay depósitos de IgG y de C3 en forma granular o de panal de abeja. Ustedes se fijan, eso está rodeando, todo ese enrejado, ese entramado que ustedes ven ahí, es el contorno de los queratinocitos, que es donde se produjo el depósito. La inmunofluorescencia acá se hace sobre la ampolla, porque ya van a ver que en la enfermedad de Biury la inmunofluorescencia se hace de piel sana, no se hace de la piel de la ampolla, sino que se hace de la piel perilesional. Y el diagnóstico se basa en 3 ejes fundamentales, como en todas las enfermedades ampollares. La clínica, donde ustedes tienen ampolla sobre piel sana con ampolla a nivel de la mucosa. La histopatología, donde tienen ampollas acantolíticas intraepidérmicas. Y la inmunofluorescencia directa, donde hay depósitos de IgG y C3, y en la indirecta se detectan un 75% da positivo para anticuerpos circulantes antidesmogleína. Entonces acá la inmunofluorescencia indirecta sirve. Pero ¿qué pasa? Si nosotros podemos hacer una inmunofluorescencia directa y una histopatología, la inmunofluorescencia indirecta prácticamente no se pide. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento inmunosupresor. Entonces, la primera droga que nosotros usamos es la metilprednisona. La metilprednisona a dosis inmunosupresora, ustedes saben que 1 a 2 miligramos por kilo día,
con todas las medicaciones asociadas que significa un paciente darle esa dosis de corticoide. Protector gástrico, calcio para prevenir de la osteoporosis, porque aparte este es un tratamiento que uno lo va a hacer durante mucho tiempo. Ustedes ven que aparecen otras drogas como la ciatioprina, la ciclofosfamida, el metrotexate, la ciclosporina. Todas estas son ahorradoras de corticoides. ¿Qué pasa? Todas estas tardan entre 20 y 30 días en hacer efecto. Entonces, lo que hacemos generalmente es, cuando un paciente se está prolongando el tiempo del uso de corticoides, se le agrega una de estas drogas para después poder empezar a bajar el corticoide y a lo mejor mantenerlas con alguna de ellas que causa menos efectos indeseables. La que usamos más frecuentemente es la zatioprina o la ciclofosfamida, porque son las dos que menos efectos indeseables dan. ¿Y cómo sabemos si el paciente mejora? ¿Y cómo sabemos si la enfermedad está activa? ¿Qué les dije yo? Por supuesto, si tiene Nikolsky positivo, la enfermedad no está activa o estamos en dosis insuficiente de medicamento o no está haciendo el efecto necesario completo, tenemos que agregar otra cosa. Y la evolución clínica de las lesiones, o sea, que no aparezcan lesiones nuevas y que vayan resolviendo las lesiones que tenían. Y en cuanto al cuidado general del paciente, baños, o sea, estos pacientes hay que internarlos en sala de aislamiento, no por lo que ellos vayan a contagiar, sino por lo que se pueden contagiar en una sala general. En Rosario, en el único lugar que hay sala para internarlo es en el Hospital Carrasco. Tenemos una sala con 2 habitaciones, con una bañera, porque hay que hacerle baños de inmersión con soluciones antisépticas. Entonces hay una bañera especial por donde recircula agua caliente, similar a las bañeras que se usan para los quemados, y entonces al paciente se le hace 3 o 4 veces por día baños con soluciones antisépticas para evitar que se sobreinfecte, como él preguntó, entre otros con el estáfilo, que es lo más común que contamine la piel. Y por supuesto con el internista al lado, que le vaya reponiendo el medio interno, porque con la pérdida importante de electrolitos que tiene hay que ir compensándole el medio interno para que el paciente no se nos descompense. Bueno, ¿alguna pregunta? El segundo grupo de enfermedades ampollares, yo le dije que eran los pemfigoides. Los pemfigoides se diferencian del pénfigo fundamentalmente porque no dan lesiones mucosas y porque la ampolla se produce a nivel de la unión dermoepidérmica. Vamos a empezar a hablar del pemfigoide ampollar, que se caracteriza por presentar ampollas tensas, grandes y que localizan preferentemente a nivel de los grandes pliegues. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, el pérfido es más frecuente en el hombre que en la mujer. Y en los gerontes. Por eso en una época se pensó que esta patología era paraneoplásica. Porque ustedes saben que los adultos mayores, los ancianos fundamentalmente, tienen mayor cantidad de neoplasias que las personas jóvenes. Y entonces, como esto se ve en los viejitos, muchas veces se lo relacionaba porque aparecía con como estaba acusando alguna enfermedad tumoral subyacente. Pero bueno, ahora ya se demostró que eso no pasa. El pemfigoide no da lesiones mucosas, muy raramente da lesiones mucosas. Y el estado general del paciente es bueno porque la ampolla es más profunda, entonces no se denuda y no tiene tanta pérdida de electrolitos. Y por supuesto, como no es acantolítica, el signo de Nikolsky es negativo. En todos los pemfigoides. El Nikolsky es patognomónico del pénfigo. Cuando ustedes ven, o de la dermatitis, de la enfermedad de Leyer, que es un gran quemado que se produce por una enfermedad, por una farmacodermia. Pero en los pemfigoides es negativo. ¿Por qué se produce? También una enfermedad autoinmune. El antígeno son las proteínas que están componiendo los hemidesmosomas. ¿Se acuerdan que en la membrana basal el queratinocito se anclaba por hemidesmosomas, no desmosomas completos, que es uno de cada célula, sino acá está el queratinocito basal con la membrana basal. Y esas son proteínas capa de 230 y 180 kilodalton. Y los autoanticuerpos son IgG contra estos antihemidesmosomas.
Y el choque es a nivel de la unión dermoepidérmica, donde están los hemidesmosomas, por eso la ampolla es profunda y tensa. Fíjense, ampollas de mayor tamaño y que no están rotas. Vieron que en el otro tenían una superficie denudada. Acá tienen ampollas enteras, ampollas que se desecaron, costras hemáticas que quedaron residuales y mucha menor cantidad de lesiones. Eso es cómo queda cuando cicatriza. Deja esa lesión hiperpigmentada y a veces lesiones cicatrizales porque está lesionando la membrana basal. Fíjense, ampollas de mayor tamaño, incluso algunas sobreinfectadas, pero si ustedes se fijan, muchas de las ampollas están secas. O sea, secó el contenido y la ampolla reparó sin denudarse, sin decapitarse, sin destecharse. El citodiagnóstico de SAM acá es negativo. O sea, ustedes pueden hacer citodiagnóstico de SAM, pero no nos sirve para diagnóstico, porque no hay queratinocitos circulando. Entonces, lo que vamos a usar para diagnóstico es histopatología y inmunofluorescencia. Siempre las enfermedades ampollares, en este momento no se puede considerar estudiada una enfermedad ampollar que no tiene hecho una inmunofluorescencia. Acá en Rosario se hacen a nivel privado, a nivel público, en los hospitales, o sea que es un estudio caro que no es fácil, no es como pedir, qué sé yo, una biopsia común, pero es un estudio que se hace. Y entonces, ¿qué van a tener? ¿Ven que es una ampolla entera? Donde tienen como techo toda la epidermis y como base la dermis papilar con la membrana basal. Y acá hay, en la ampolla y alrededor de la ampolla, hay infiltrados de eosinófilos. Esto es importante porque es uno de los diagnósticos diferenciales con la enfermedad de Diuring, donde los infiltrados son neutrofílicos. Y si ustedes hacen la inmunofluorescencia, como dijimos que el choque está a nivel, el choque antígeno-anticuerpo está a nivel de la unión dermoepidérmica, tienen un patrón lineal formado por IgG y C3, como si fuera una raya a lo largo de toda la unión dermoepidérmica. Estas son fotos reales, o sea que no son gráficos ni esquemas, son fotos sacadas de una inmunofluorescencia de un paciente. Que el infiltrado que vas a encontrar alrededor de la ampolla y dentro de la ampolla es de eosinófilos. Diagnóstico de nuevo lo mismo. La clínica, acá van a tener ampollas grandes y tensas, generalmente los grandes pliegues sin lesión mucosa. En la histopatología, una ampolla en unión dermoepidérmica. En la inmunofluorescencia, IgG y C3 en patrón lineal, como si fuera una rayita. Y en inmunofluorescencia indirecta, IgG antimembrana basal positiva, ya en menos cantidad. Acá no lo tenemos en el 75 como en los otros, sino entre un 60 y un 70%. Nosotros prácticamente inmunofluorescencia indirecta no tenemos, porque salvo en el Diuring, y ahora vamos a ver por qué. Tratamiento, prednisona, meprednisona en dosis más baja. En el otro hablábamos de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso. Acá generalmente no pasamos de los 0,5. Y cuando no responde, se puede poner azatioprina o ciclofosfamida. ¿Y cómo evolucionamos a este paciente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo sabemos si este paciente responde o no responde al tratamiento? Claro, por la remisión de las lesiones ampollares que tiene y por la, digamos que no aparecen ampollas nuevas. Bueno, ¿alguna pregunta? El otro pemphigoide del que vamos a hablar es la dermatitis herpetiforme. Nosotros los dermatólogos, ya de por sí las patologías son complicadas y encima le ponemos 5 nombres diferentes para definir la misma cosa. Cada vez estamos tratando de simplificar más y el de dermatitis herpetiforme es una buena definición y ya vamos a ver por qué. Pero también la van a encontrar como enfermedad de Lidenbrock, que fue el histopatólogo y el clínico que la describieron por primera vez, o dermatitis polimorfa dolorosa. Afecta ambos, la cuarta y quinta década fundamentalmente, pero
únicamente vesículas, acá no hay ampolla. Y esas vesículas se disponen en ramillete, por eso lo de dermatitis herpetiforme, porque parecen las vesículas del herpes simple, del herpes zóster, que se disponen en ramillete generalmente sobre una base eritematosa, de tipo urticariana. Pero también pueden coexistir con estas vesículas pápulas, costras, lesiones escoriadas, por eso lo de dermatitis polimorfa, o sea, el nombre lo tiene por algo. Acá nunca hay afectación mucosa y lo que sí tiene el paciente, muy buen estado general, pero muchísima sintomatología subjetiva. Al paciente le arde, le duele la piel, el paciente se queja de que la piel le duele, tiene mucho prurito, que eso hace que se rompan las ampollas y muchas veces se sobreinfecte. Y evoluciona por brotes, o sea, hay periodos donde el paciente no tiene nada y periodos donde el paciente tiene brotes importantísimos. Y la enfermedad de Diury ya está demostrado que es el equivalente de la enfermedad celíaca de la piel. O sea, es una intolerancia al gluten. A algunos le causa afectación a nivel intestinal, a otros el gluten le causa enfermedad de Diury. A ver, no es común que coexistan la enteropatía por gluten y la enfermedad de Diury, pero sí en el 99% de los pacientes con Diury uno saca el gluten de la dieta y a veces no necesitamos ni tratamiento, desaparecen las lesiones. Y es el epitelio del intestino, el intestino también, donde se produce el choque antígeno-anticuerpo para que se produzca la enfermedad celíaca, es a nivel del epitelio. Entonces es el equivalente de la enfermedad celíaca en la piel. Y lo van a ver así. Ramilletes de ampolla, generalmente al paciente de Diury dicen los semiólogos que hay que mirarlo de atrás, porque la mayor cantidad de lesiones se dan en el dorso, en la cara posterior de los miembros, a veces en el cuello y muy pocas lesiones en la parte anterior. Bueno, esta paciente tenía en todos lados, pero por eso también que tiene estas lesiones son muy claras. Fíjense cómo se ven las vesículas, el ramilletes. Acá tienen un paciente, este es bien de atrás, pero acá ven el polimorfismo, ven que tiene costras, ven que tiene pápulas, ven que tiene vesículas, ven que esas vesículas, por ejemplo, acá están dispuestas en ramillete, que tiene una base eritematosa y generalmente están escoriadas porque como el paciente tiene mucho prurito, se rasca y se lastima. ¿Cómo lo estudiamos? Con la histopatología, la inmunofluorescencia y el laboratorio. Y ya vamos a ver por qué el laboratorio. Hasta ahora yo no nombré laboratorio nunca. Laboratorio a los pacientes con pénfigo no nos sirve de diagnóstico, sino que nos sirve para evaluar cómo es la evolución, cómo está el medio interno, cómo el corticoide afecta el calcio o la glicemia, pero no nos sirve como método diagnóstico. En cambio acá a veces ayuda. ¿Qué van a ver en la histopatología? Esas vesículas, fíjense, subepidérmicas, que están entre la membrana basal y la epidermis, y a nivel de las papilas hay microabscesos de neutrófilos. Por eso yo les dije que el infiltrado era importante para diferenciar del pemfigoide, porque acá no hay eosinófilos sino neutrófilos. Y si ustedes hacen una inmunofluorescencia, ya no vamos a ver IgG, sino que vamos a ver IgA, y esa IgA está amontonada a nivel de esos abscesos de neutrófilos, o sea, lo van a ver en la punta de la papila dérmica. Y siempre cuando uno hace una biopsia del paciente que sospecha un Diury, hay que hacerla de piel sana o de piel perilesional, no de la ampolla, porque si no la ampolla no nos va a aparecer nada en la inmunofluorescencia. ¿Qué van a tener? Para el diagnóstico lo mismo, clínica, histopatología, clínica acá hay, no hay lesión mucosa, hay pequeñas lesiones vesiculosas en ramillete y en histopatología van a haber vesículas o ampollas subepidérmicas con acúmulos de neutrófilos. La inmunofluorescencia dijimos que era IgA, la indirecta es siempre negativa, pero en el laboratorio va
vamos a buscar todos los mismos anticuerpos que se buscan para la enfermedad celíaca. O sea, se piden los dos anticuerpos que se piden para la enfermedad celíaca y generalmente son positivos. Nosotros a veces en el medio hospitalario, porque por ahí no nos lo hacen, directamente hacemos una prueba terapéutica, le suprimimos el gluten de la dieta, pero hay que suprimirlo totalmente, como uno se lo suprime un celíaco. Y entonces, al suprimir el gluten de la dieta, después el paciente en una semana, 10 días, mejor, desaparece el prurito y desaparece la sintomatología, y entonces estamos arrimándonos todavía más al diagnóstico. El tratamiento se hace con diaminodifenilsulfona, es la misma droga que se usa para tratar la lepra. Como esta es una droga que produce hemólisis, siempre hay que pedir una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque en un paciente que tiene déficit de ella no se puede usar. La dosis es de 100 a 200 miligramos día, y eso se da hasta que el paciente revierta las lesiones. Hay pacientes que a veces pasan años sin tener brotes, y hay otros pacientes que de por vida se mantienen con una dosis de mantenimiento de 25 a 50 miligramos. El efecto indeseable principal de la sulfona es la anemia hemolítica, entonces y la metahemoglobinemia, entonces eso de los pacientes que tienen déficit de la enzima. Entonces hay que controlar muy de cerca con hemogramas periódicos. Estos pacientes generalmente no llevan internación. A los pacientes de Diurin, al contrario de los pacientes de pérfido y de perfigoides, no los internamos, son pacientes que se manejan por consultorio externo. Y, por supuesto, la supresión del gluten de la dieta, que eso ayuda a que el paciente no tenga restricciones a sus lesiones. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿Del Diurin? Y no, generalmente son subagudas, o sea, son patologías que empiezan de a poco, pero que bueno, un buen día se incendiaron. Y hay pacientes que, eso también depende de cada paciente. Hay pacientes que consultan en el momento agudo, cuando empieza la enfermedad, y hay otros que como a veces al inicio son lesiones mínimas, o son mal diagnosticados, que eso pasa muy frecuentemente, porque si alguien, yo digo que si alguien, para diagnosticar una enfermedad hay que pensarla. Y si uno, con un paciente con prurito y vesícula, no plantea entre los diagnósticos diferenciales esto, no lo sospecha. Entonces por ahí se lo confunden con prurigo, se lo confunden con eczema, y están meses tratando los malos sin diagnóstico, y entonces por eso es más larga la evolución. Depende también de cuánto el paciente, pero no son enfermedades crónicas, porque son enfermedades que una vez que aparecieron no se curan, pero sí se curan, pero no se eliminan por completo. O sea, el paciente siempre tiene el riesgo de en algún momento volver a hacer un brote, como en todas las enfermedades autoinmunes. Sí. Sí. Los pemfigoides depende de la extensión. Si ustedes tienen un pemfigoide como ese que yo les mostré recién, o como el que teníamos internado hasta ayer en el hospital, los tenés que internar por una cuestión de que también los tenés que mantener, ver cómo está hemodinámicamente, cómo está su medio interno, y porque si el paciente anda por la calle corre el riesgo de sobreinfectarse. Y al de pérfido sí, seguro, porque lo tenés, no, el paciente de pérfido no puede tomar ni agua, porque generalmente tiene gran cantidad de lesiones a nivel de la mucosa oral y de la mucosa esofágica, y entonces son pacientes que tienen riesgo de deshidratarse. Aparte, un paciente que le estás dando 80, 100, 120 miligramos de prednisona, mejor que lo tengas internado porque lo controlas mejor, la presión, la glicemia, todas las cosas que da el corticoide. Muchas veces estos pacientes, que no es que en una semana vos le podés bajar, son pacientes que llevan esa dosis a veces 2, 3 meses. Entonces tienen más complicaciones por la medicación que por la misma enfermedad. Pero si vos lo dejás sin medicación, también es una decisión difícil. Por eso les digo que son enfermedades que hay que conocer, porque son enfermedades que matan al paciente.
son pacientes que son polimedicados, así que por ahí te pueden hacer un pélvico medicamentoso. Pero bueno, tienen que tener una predisposición más crítica y tienen que estar con los CD4 medio reparados, porque si no, no tienen capacidad de responder.